Durante el brindis en la fiesta por nuestro aniversario, mi hermano tomó un sorbo y dijo: «Qué bonito que ella finge que este matrimonio es real, como si no supiéramos lo que hizo hace 10 años». Me guiñó el ojo a mí y a mi esposo y añadió: «Hay cosas que no se quedan enterradas para siempre». Sentí que me faltaba el aire mientras la gente murmuraba. Mi corazón iba a 1000, pero entonces mi marido se levantó, caminó hacia él y le susurró algo que hizo que todos se inclinaran hacia adelante para oír. Cuando pienso en esa noche todavía no me parece real. Se suponía que iba a ser una celebración, 10 años de casados. Habíamos trabajado para llegar ahí. Habíamos pasado por tanto. Yo empezando mi carrera desde cero. Él con 2 empleos cuando yo regresé a la escuela. Un embarazo que terminó en silencio y sangre. Muchas parejas se quiebran por cosas así. Nosotros no. Nos hicimos más fuertes. O al menos yo creía que sí. Ni siquiera tenía muchas ganas de fiesta. Me conformaba con una cena o un fin de semana fuera. Pero mi esposo insistió. Dijo que me lo merecía, que ya era hora de compartir algo con la gente que importaba. Fue precioso. Una carpa en el jardín con luces colgadas entre los árboles, equipo de sonido rentado, un bartender y comida del mismo restaurante al que fuimos en nuestra primera cita. Me puse de blanco aunque me sentía un poco ridícula. Él se puso el traje de la boda viejo que, de alguna manera, todavía le quedaba. Nuestros amigos reían, bailaban, comían. Se sentía como la vida de otra persona, algo demasiado bueno para mí. Entonces mi hermano Liam se levantó con una copa en la mano. No había dicho que iba a dar un discurso. Debería haber intuido que algo no andaba bien, pero estaba distraída, embebida en todo, la música, el calor de la gente, el brazo de mi esposo en mi cintura. No vi que venía la tormenta. Liam nunca fue amable conmigo cuando crecimos. Después de que mamá murió, cambió. Se puso duro, frío. No creo que jamás me perdonara por seguir viva cuando ella no lo hizo. No tenía sentido, pero así se comportaba. Durante años no hablamos. Se fue, tuvo problemas con la ley, rebotó de trabajo en trabajo. Hace 5 años me llamó de la nada y pidió verme. Lloró, dijo que me extrañaba, que quería volver a ser familia. Lo dejé entrar despacio. Mi esposo no estaba seguro, pero yo quería creer que la gente cambia. Esa noche, Liam levantó la copa y sonrió como si estuviera orgulloso de mí. Y luego lo dijo: «Qué bonito que ella finge que este matrimonio es real, como si no supiéramos lo que hizo hace 10 años». Todo se congeló. Sentí las miradas clavadas en mí. Al principio algunos se rieron, pensando tal vez que era una broma íntima. Luego me guiñó a mi marido y agregó: «Hay cosas que no se quedan enterradas para siempre». Fue como si me echaran agua helada por la espalda. Me empezaron a temblar las manos. No pude moverme. No pude respirar. Ni siquiera pude llorar. Me quedé ahí, como una muñeca rota. Mi marido se levantó despacio. Sin gritos, sin pánico, con calma firme. No sabía qué iba a hacer. Honestamente pensé que lo iba a golpear o que lo iba a sacar de la fiesta. Pero simplemente se acercó, se inclinó y le dijo algo al oído. Vi cómo a Liam se le fue el color de la cara en una ola. Se quedó pasmado, parpadeó y se sentó. Mi esposo se volvió, sonrió a la sala y dijo: «Sigan con la fiesta». Entonces volvió conmigo como si no hubiera pasado nada. Todos estaban confundidos. Cambió el aire. Algunos fingieron que todo estaba bien, pero se notaba la tensión, los cuchicheos. La gente empezó a irse antes de lo previsto. Cuando por fin quedamos solos le pregunté qué le había dicho. Me miró como si estuviera decidiendo qué iba a decirme. Y me dijo: «Le dije que si volvía a intentar algo así, me aseguraría de que la policía recibiera una denuncia anónima sobre lo que realmente le pasó a su exnovia». Me quedé mirándolo sin palabras. Nunca lo había oído decir algo así. Mi esposo es un hombre callado, no habla de los demás ni amenaza a nadie. Pero la forma en que lo dijo, sin titubear, me dio miedo. Luego agregó: «Tú no eres la única con secretos». Yo no he dejado de pensar en eso desde hace 10 años. Cometí un error. Grande. Fue antes de conocerte. Creí que había quedado enterrado. Liam debió de desenterrar algo. Quizá un mensaje viejo. Quizá alguien habló. No sé. Pero lo que más me inquieta es que mi marido ya lo sabía y nunca me dijo nada. Perfecto. Te lo traduzco y adapto nuevamente al español mexicano. Tono narrativo, primera persona. Aquí tienes la versión. Ahora empiezo a preguntarme qué más sabe de lo que ha hecho, porque después de esa noche empecé a indagar en el pasado de Liam. Empecé a cavar y encontré cosas que desearía no haber visto. Cosas que ya no puedo olvidar.
Cosas que me hacen dudar si mi hermano realmente intentaba destruirme o salvarme. Pero ya es muy tarde. Algo oscuro se está deshilachando tras bambalinas. Y yo formo parte de eso, quiera o no. Después de la fiesta, nada volvió a la normalidad. Mi esposo actuaba como si todo estuviera bien, pero yo notaba la diferencia. Nunca volvió a sacar el brindis, ni a hablar de mi hermano ni de lo que dijo esa noche. Simplemente siguió con su vida, trabajo, arreglos del jardín, ayudar con los niños, la misma rutina para acostarlos. Pero debajo de esa calma había algo frío. No sé cómo describirlo mejor. Dejó de mirarme a los ojos. Empecé a dormir con un sueño más ligero. Me despertaba a las 3 de la mañana y lo encontraba sentado en la sala a oscuras, revisando el teléfono o simplemente mirando al vacío. Una vez le pregunté si estaba bien y me dijo, estoy pensando en lo de hace 10 años. No se refería a la boda. Intenté tomar la iniciativa. Pensé que si yo me sinceraba, quizá le quitaba poder a Liam. Así que me senté con mi marido y le conté todo. El hombre con el que salía en esa época, la mentira que hizo estallar a una familia, lo que juré que nunca quise que pasara. Yo no hice daño físico, pero alguien sí, y pasó por lo que dije. Pensé que se iba a enojar, a gritar o incluso a irse. No lo hizo. Solo escuchó, asintió una vez y dijo que eso no era a lo que se refería. Eso me paralizó. ¿Qué? Me miró y lo repitió. Eso no es el secreto del que habló Liam. Me puse enferma porque no sabía qué más podía existir. A menos que Liam hubiera retorcido las cosas, tomado verdades a medias y convertido todo en otra cosa. Pero ¿cómo lo sabría mi esposo? No lo dijo. Así que empecé a cavar. Contacté a una chica con la que Liam había salido. La recordaba del bachillerato. Pensé que quizá aún viviera por aquí. Sí estaba. Quedamos a tomar un café. Tenía cara de cansancio, como si la vida la hubiera desgastado. Cuando dije el nombre de mi hermano se estremeció. Me contó que rompieron porque él la amenazó con chocar el coche con ella dentro. Que la seguía desde el estacionamiento del trabajo después de separarse. Que una vez dejó flores marchitas en la puerta de su departamento con una nota que decía, antes valías algo. Ella nunca puso cargos, simplemente se mudó y trató de desaparecer. Me dijo que yo debería hacer lo mismo. Ahí entendí que la advertencia de mi marido no era un farol. Liam sí había hecho algo grave, quizá peor de lo que imaginaba. Enfrenté a Liam. Le dije que se mantuviera lejos de mi familia, que si aparecía de nuevo iría directo a la policía. Él no gritó ni me amenazó, solo sonrió y dijo, deberías preguntarle a tu marido dónde estaba la noche que Rachel desapareció. Rachel. Ese nombre me golpeó como un puñetazo. Era su ex, la que se había mudado, la que yo acababa de ver, pero que no había desaparecido hasta que yo la llamé esa noche. Su número marcaba como desconectado. A la mañana siguiente su departamento estaba vacío. Pasé por ahí, todo recogido, el correo acumulándose. Llamé a la policía, pedí que checaran bienestar. Nada. Le pregunté a mi esposo y su cara no cambió, solo dijo, esa mujer ha estado huyendo de tu hermano por años. Tal vez volvió a huir. Pero la forma en que lo dijo fue demasiado neutra, demasiado estudiada, como si ya hubiera practicado la respuesta. Ahora no sé con quién estoy casada. Liam oculta algo. Mi esposo también. Y cuanto más escarbo, más empiezo a pensar que no era yo la protegida, era la usada. Una semana después de que Rachel desapareció me llegó un paquete sin remitente, solo con mi nombre en letras mayúsculas. Dentro había una memoria USB y una nota doblada que decía, no conoces a ninguno de los dos, pero uno de ellos lo sabe todo sobre ti. Casi lo tiro. Lo sostuve horas en la mano. Al final, cuando estuve sola, lo conecté a una vieja laptop que no usaba desde hacía años. Había 3 archivos de video. El primero mostraba a Rachel asustada, filmándose en lo que parecía una habitación de motel. Susurraba que no se sentía segura y que si le pasaba algo no era solo por Liam, también por él. Dijo un nombre, el de mi esposo. Contó que trabajaron juntos, que conoció a Liam a través de él, que los dos eran más cercanos de lo que parecía, que una noche había pasado algo grave y ambos hicieron que desapareciera. El segundo era una cámara de seguridad, viejo y granuloso. No se distinguían caras, pero eran 2 hombres metiendo a una mujer inconsciente en un coche. La marca de tiempo señalaba 9 años atrás, justo antes de que yo conociera a mi marido. El tercer archivo era solo audio, una llamada. Reconocí la voz de Rachel llorando. Hablaré. Ya no me importa, decía. La otra voz sonaba distorsionada, pero las últimas palabras se entendieron. No llegarás al final de la semana.
Sentí que me iba a desmayar. No sabía qué creer. Rachel podría estar mintiendo, los videos podrían ser falsos. Pero ella había desaparecido. Y sabía que mi marido me ocultaba cosas. De pronto empecé a ver nuestra relación con otros ojos. Él siempre llegaba en el momento exacto. ¿No? Cuando estaba en lo más bajo, cuando creía que nadie me amaría, me perdonó cosas que yo ni siquiera me perdonaba. Me protegió, me defendió, se puso entre mi hermano y yo. Pero ahora no estaba segura de si eso era amor o control. No fui a la policía. Aún no. No quería arrastrar a los niños a ese lío. No quería creer que mi esposo pudiera hacer algo así, pero tampoco me sentía segura. Empecé a vigilarlo. Rastreé su coche con un iPad viejo que habíamos dejado en la guantera para los chicos. Revisé sus mensajes cuando dormía. Hice copias de los archivos de la USB y las escondí en el Dropbox de una amiga sin decirle a nadie. Y una noche lo seguí. Dijo que trabajaba hasta tarde, pero su coche no fue a la oficina. Fue a una casa en las afueras. Se estacionó y entró. Me quedé en el coche casi 45 minutos hasta que reuní el valor para acercarme. Miré por la ventana y los vi, Liam y mi marido sentados a la mesa, bebiendo, riéndose como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destrozado mi vida, como si todo fuera un juego. Ahí fue cuando me di cuenta de que nunca fueron enemigos. Nunca estuvieron en bandos opuestos. Trabajaban juntos. Después de verlos en esa casa, algo dentro de mí se quebró. Me quedé en el coche mirando por la ventana como si fueran extraños, no mi marido ni mi hermano, solo dos hombres tranquilos, cómodos, conversando como viejos amigos, como cómplices. Volví a esa noche del aniversario. Como Liam me humilló frente a todos, como mi esposo me defendió y le susurró algo que lo puso pálido. Pensé que era protección, pero ahora era control. No mandó callar a Liam para salvarme, lo hizo porque Liam se había salido de la línea. No debía decir nada así, no en público. Esperé a que se fueran, lo seguí hasta casa. No lo confronté. No dije nada. Me acosté a su lado y me quedé mirando el techo, preguntándome qué más ignoraba, cuántas piezas de mi vida estaban cimentadas en mentiras. Unos días después me llegó otro paquete. Sin remitente otra vez, solo una memoria más. Esta vez había un solo archivo, un buzón de voz. Era mi voz. No recordaba la llamada, pero sabía que era yo, llorando y en pánico. La grabación era de hace años, de hace 10, quizá era más joven. Se notaba en mi forma de hablar. Decía algo sobre un hombre, sobre una mentira. No quise que llegara tan lejos, solo quería que me dejara en paz. No sabía que se iba a matar. Y entonces se escuchó otra voz, masculina, conocida. La reconocí, la de mi esposo. Dijo, está bien, lo arreglamos. Pero entiende que esta es la última vez que hago el lío por ti. El buzón terminó. Me quedaron las piernas dormidas. No recordaba todo con claridad, pero volvieron a mí pedazos, como vidrios rotos en mis manos. Hubo un hombre con el que salí. Se volvió obsesivo, yo lo dejé. Empezó a llamarme, a aparecer en mi trabajo. Yo le dije a alguien que me había hecho daño, lo exageré, dije que me había amenazado. Tenía miedo, pero no estoy segura de que él dijera todo lo que yo afirmé. Una semana después, ese hombre estaba muerto. Dijeron que se suicidó. Y ahora me pregunto, ¿mi esposo ya estaba ahí? ¿Me vigiló antes de que yo lo conociera? ¿Estuvo siguiendo el desastre que dejé atrás, esperando su momento para aparecer? Aquella noche bajé al sótano, ese lugar al que nunca le había prestado atención, y empecé a abrir cajas, papeles viejos, recibos, cachivaches. En el fondo de un cajón encontré un sobremanila sin etiqueta. Dentro había recortes de periódico, impresiones de correos, fotos mías tomadas desde lejos, direcciones antiguas, una copia de un reporte policial con mi nombre parcialmente tachado y fechas circuladas en rojo. Había estado siguiéndome mucho antes de que nos conociéramos. No sé si yo era su obsesión o su proyecto, pero no soy la víctima que él cree que soy. Y si piensa que ahora me voy a callar y a jugarle el papel, no sabe lo que he estado planeando. Siempre fui callada, obediente, prudente. Pero ya me cansé de observar y de esperar. Creen que juegan con una mujer rota, pero yo pasé 10 años aprendiendo a jugarles. Pasé 6 semanas planeándolo. No grité, no rompí nada, no me fui de la casa, no les di motivos para fijarse en mí. Ese fue el truco, guardar silencio, fingir que no sabía, fingir que me creía las mentiras. Cocinar la cena. Besar de buenas noches. Doblar la ropa. Sonreír. Dejar que pensaran que volvía a mi yo de antes.
pero por dentro había dejado de fingir. Mientras tanto armé una línea de tiempo. Imprimí extractos bancarios, rastreé sus encuentros, seguí números que creían privados. Saqué todas las grabaciones de cámaras que pude de las carreteras cercanas a esa casa. Un compañero del trabajo que había currado en una empresa de seguridad privada me ayudó a sacar imágenes que no debía tener. Yo no le di detalles y él no preguntó. Compilé todo, los archivos de audio, el buzón, el video de los dos en esa casa riéndose como si nada importara. Hice copias, muchas copias. Las guardé en nubes con nombres falsos. Mandé 2 USB por correo a amigos en otros estados, uno a un periodista de la universidad que me debía un favor y otro a un expolicía que odiaba a tipos como mi hermano. Y esperé al día indicado. Llegó antes de lo que imaginé. Supe que planeaban un viaje, fin de semana de viejos amigos, porque él me lo dijo. Hice como si nada, pero revisé su maleta cuando se estaba duchando. Había un teléfono desechable, guantes y una carpeta con el nombre de Rachel. Entonces supe que Rachel estaba viva. No la habían matado. No todavía. Eso lo cambió todo. El día que se fueron, fui a la policía. Les di todo. Todo. No me guardé nada. Les conté mi papel en el pasado, la exageración del intento de daño, el suicidio, el buzón. No me vendí como inocente. Dije que había mentido antes, que yo también tenía culpa. Quería que saliera la verdad, aunque me quemara a mí también. Pero no bastó. Necesitaba que el mundo la viera. Publiqué la historia. No toda, pero lo suficiente. Un hilo anónimo con clips de video, archivos de voz, caras difuminadas, nombres apenas cambiados. Etiqueté periodistas, mandé pistas, y vi cómo subían las reproducciones. Funcionó más rápido de lo que pensé. La policía allanó la casa. No apareció Rachel, pero sí hallaron pruebas, documentos, fotos viejas, correos, registros de seguimiento y ADN de alguien que había estado allí recientemente. Reabrieron un caso de una persona desaparecida de hace 9 años. Primero arrestaron a Liam y después a mi esposo. Las fichas policiales aparecieron en las noticias una semana después. No hablo con ninguno de los dos desde entonces. Mi esposo trató de llamarme desde la cárcel. Dejé que sonara y después bloqueé el número. Liam quiso escribir. Quemé la carta sin leer una sola línea. Las consecuencias fueron brutalísimas. Amigos que se fueron. Mitad de mi familia no me habla. Perdí el trabajo cuando filtraron el hilo y alguien dedujo que yo era la autora. Mis hijos no entienden todavía, pero algún día lo harán. Y cuando pregunten, yo les diré la verdad. Toda. Incluso las partes donde me equivoqué, porque esto no es un final feliz, es la verdad. Me usaron, me controlaron, cavaron en mi peor momento y trataron de enterrarme con eso. Pero no me quedé enterrada. Me aseguré de que el mundo viera quiénes eran en realidad. Y sigo en pie, sola, pero en pie. Por ahora, eso basta.